Gracias, Señor. Isaías 40, del versículo 29 al 31, les leo la versión NBB. Él da fuerzas al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento, y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Quién repite eso conmigo? Renovarán sus fuerzas. Amén. Y emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Amén, Señor. Poderosa, poderosa su palabra y su promesa. Si uno lee este pasaje una y otra vez, el pasaje está dándonos claridad de algo que es muy real, que el ser humano se cansa. Nuestras fuerzas en algún momento se agotan. Alguno dirá, bueno, pastor, pero yo conozco a alguien que tiene mucho empuje, mucha fuerza, que es alguien imparable. ¿Sabes? Por más fuerte que lo veas, por más imparable que veas a esa persona, en algún momento el ser humano se cansa. Siempre, es parte de nuestra naturaleza. Por eso acá cita el ejemplo de los jóvenes, que son, yo a veces los cargo a los más jóvenes, ahí está Kevin, cuando jugamos al fútbol, digo, yo no quiero jugar en contra de él porque cuando corre no lo alcanza nadie. Los más jóvenes parece que nunca se van a cansar. Los más chiquitos, que uno dice, tiene cuerda para rato, no se le acaba nunca la cuerda. Uno dice, bueno, el joven, que es el símbolo de la fuerza, del vigor, de las ganas, del empuje, los jóvenes se cansan y los jóvenes flaquean. Pero el pasaje termina diciendo que hay unos que confían en el Señor. Bueno, la NBI dice confían. Esta versión que leímos habla de los que esperan. Está hablando de fe. Los que confían en el Señor tienen una virtud. Se cansan, pero renuevan sus fuerzas. ¿Cuánto lo están entendiendo? No son superhombres, no son supermujeres. Se cansan, pero como confían en el Señor, renuevan sus fuerzas. Wow, esto es poderoso. Renuevan sus fuerzas. Amén. Y saben, ahí en el mismo pasaje, la versión Reina Valera, el versículo 29, cuando dice que la fuerza al cansado, el extenuado y vigor al débil, la Reina Valera dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo tengo ahí una teoría matemática para ese versículo. Los que les gusta la matemática por ahí me entiendan mejor. Los que no, que Dios les revele. Pero el pasaje dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas fuerzas tiene? 0, ninguna. Pero Dios multiplica ese 0 y hace que las fuerzas vengan. Si uno habla de matemática, todo lo que se multiplica por 0 da 0. Por más grande que sea, un número grande, piensen, 1 millón o más grande, miles y miles de millones, por 0, ¿qué da? 0. Pero en las matemáticas de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, Él puede hacer que alguien que no tiene ninguna fuerza, nada, absolutamente nada, 0, como dice alguno, estoy menos 10, menos que 0. Dios promete en su palabra, voy a multiplicarle al que tiene menos 10, al que está en 0 y debajo de 0. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Uso el ejemplo numérico para que entiendan el poder para renovar tus fuerzas que Dios pone a disposición de sus hijos, que puede tomar a alguien que está completamente en 0, sea en el área que sea, y empezar a multiplicar la fuerza sobre ese varón, sobre esa mujer, y las fuerzas van a ir incrementándose y aumentando y nunca se van a detener, se irán renovando día tras día. ¿Quién me da un amén a eso? Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Siempre me hizo mucho ruido este versículo. Cuando por ahí necesitaba recursos y decía, Señor, ¿cómo me vas a multiplicar? Si en los panes y en los peces había 5 panes y 2 peces, por lo menos había algo. Pero cuando no hay nada, bueno, el Señor nos da esta noticia hoy. Aunque no tengas nada, yo puedo multiplicarte. Puedo multiplicarte. Gloria al Señor. Y esto pasa con las fuerzas. Dios puede multiplicar las fuerzas, las capacidades, lo que se te perdió en el camino. Alguno dirá, pastor, yo venía bien, tenía unas fuerzas tremendas. Este año cuando arrancó dije, este año veré el favor de Dios. Y se lanzaron en fe y de golpe en el camino uno empieza a notar que las fuerzas se agotan.
Pero hay un problema, estamos en marzo. Estamos en marzo. Pero qué bueno que estés aquí hoy y que puedas creer esta palabra. No hay problema, sí, se me agotaron, pero yo voy por ese renuevo de fuerzas, amén. Él renueva tus fuerzas. Él renueva tus fuerzas. Siento que hay alguien que nos va a ver, tal vez nos está viendo en YouTube. Dios te dice, Él es el que renueva tus fuerzas. Él es el que renueva tus fuerzas. Hay mucha gente que nos ve a veces cuando uno mira los videos que tenemos en YouTube y cuáles son los más vistos. Y uno nota una carencia. Hay un pueblo cristiano que corre y que pide nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Esto es para ti, mi hermano. Esto es para tu vida. Tienes que tomarlo. No tengas vergüenza. Si necesitas renovar fuerzas, es parte de una promesa que Dios te da. Voy a renovar tus fuerzas. Voy a renovar tus fuerzas. Qué precioso poder tener esta promesa. Qué precioso. Pero antes de ministrar y cerrar el mensaje con esta renovación, porque quiero decirles, hoy voy a espolear el mensaje. Vamos a cerrar ministrando ese renuevo de fuerzas. Va a venir una unción fresca sobre tu corazón y vas a salir renovado por esa puerta. ¿Cuántos lo creen? Pero quiero antes, tal vez por una cuestión pastoral, antes de ministrar esas nuevas fuerzas que el Espíritu Santo nos quiere dar, quiero que veamos en 1 o 2 ejemplos por qué esas fuerzas a veces se agotan tan rápido. ¿Dónde está la fisura? ¿Por qué incluso yo he visto este cuadro? Mucha cristiandad que está como en un ciclo. Sube, es como un David matando a Goliat y van para abajo, casi dudando hasta de su salvación. Y al otro día quizás vuelven a subir y luego vuelven a bajar. Eso se llama ciclos. Y tiene que ver muchas veces por esa falta de fuerza. Suben y bajan. Y digo, Señor, ¿por qué sucede esto? Y quisiera a la luz de la palabra de alguna manera ver cuáles son esos motivos que rápidamente pueden arrebatar tu fuerza. Arrebatar tu fuerza. Acompáñame un versículo, Nehemías capítulo 8, versículo 10. Ahí hay una declaración de Nehemías, un gran líder, que supo llevar al pueblo en un tiempo de mucha dificultad. Estaban restaurando la ciudad, las murallas. Dice aquí el versículo 10, la parte final, pero les leo todo el 10. Dice Nehemías, continuó diciendo, vayan, festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es su fuerza. Nehemías sabe lo que está pasando el pueblo. Y Nehemías le advierte y le dice, tomen un tiempo para disfrutar, para gozar. Era un tiempo de que estaban reconciliándose con el Señor. Pero me detengo en la parte final. Les advierte y le dice, no den lugar a la tristeza. No se desanimen, porque el gozo del Señor es su fuerza. Quiero hablarte como primer punto en esta noche, que tienes que saber que ese gozo del Señor es a veces como una fuente que hace que te mantengas fuerte. Y que Satanás busca sacarte ese gozo, robarte ese gozo. De alguna manera puedas salir de esa condición para caer en tristeza y en angustia. ¿Sabes por qué? Porque si te saca el gozo, te saca las fuerzas. Te saca las fuerzas. Puede que quizás tengas alguna dificultad que estés enfrentando hoy, una enfermedad, un problema familiar, y eso es muy angustiante y de hecho muy estresante. Pero hay algo que yo vengo a decirles esta noche. Eso no puede robarte el gozo. Pastor, me está diciendo una locura. ¿De qué me está hablando? ¿Me pide que esté feliz cuando estoy mal? Yo quiero explicarte lo que es ese gozo. La Biblia habla en muchas ocasiones del gozo, pero tal vez me tomo el atrevimiento de definirlo por experiencia propia, a ver cuántos están de acuerdo conmigo. Que es como una completa y profunda paz mezclada con alegría. Porque el gozo, ustedes dirán, pastor, ¿qué está hablando? ¿De alegría? No es solo alegría, es una plenitud que llena nuestro corazón, todo nuestro ser, haciéndonos sentir justamente plenos. Eso se llama gozo en el Señor. Es sentirte lleno. Lo contrario sería lo que nos pasa cuando hacemos algo malo. ¿Qué sentimos? Vacío. Cuando estamos en un ambiente hostil al Espíritu Santo, uno siente vacío, se siente vacío. ¿O no les pasó? El gozo es lo contrario a ese vacío. Es la llenura que sentimos por el Espíritu. Más allá de que me esté yendo bien o me esté yendo mal. O esté en lucha, en prueba, en dificultad.
Lo que hoy entiendo de parte del Señor, claro, problemas podemos tener, y yo no quiero ser tampoco, ¿cómo decirlo?, de alguna forma ridículo en lo que planteo, pero la Biblia nos dice, la Biblia, no el pastor, que cuando estemos en pruebas, es ahí donde más se profundiza el gozo. Se los leo allí en Santiago, dice, hermanos míos, gócense profundamente cuando pasen por diversas pruebas. Yo digo, no, acá debe haber habido algún error de interpretación. No, está correcto. Cuando pases por prueba, aumenta el gozo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estábamos en Escobar allí, mi esposa, la pastora, me había regalado un cartelito, lo tenía en la puerta del baño del negocio, con un patito que estaba como dibujado en ese cartel. No sé si lo han visto, arriba del agua y debajo estaban las patitas moviéndose con todo, pero por fuera del patito se lo veía perfecto. Y algo hablaba así de que cuando estamos en dificultad podemos mantener el gozo, no perder la cordura, mantenernos siempre en paz. Y saben, esta semana pasé por una dificultad y noté a la noche, cuando terminó el día, que el estrés había visitado mi vida. Me sentía estresado, cansado, fastidiado por todo lo que había batallado en el día. Y el Espíritu Santo me dijo, perdiste el gozo. Dije, mañana voy a volver a enfrentar el problema, pero yo no voy a entregar el gozo del Señor. ¿Y saben qué? Las cosas cambian. Cuando vos vas con el gozo del Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que estés todo el día en una nube volando? No, por ahí te pongas nervioso, por ahí tengas ganas de discutir, pero el gozo no lo voy a entregar, ¿amén? No se me enoje, hermano. El gozo del Señor es una paz constante, pero ¿sabes qué? El gozo es tu fuerza. Si Él te mete en esa cárcel de tristeza, de amargura, a veces hay golpes o cosas que pasamos que nos ponen con una amargura en el corazón. Entonces, ¿sabes qué? Estás débil, necesitas hoy recuperar el gozo del Señor, entregar esa angustia. Jesús habló de la angustia. Déjeme, le muestro el pasaje en Juan. En Juan capítulo 14, versículo 1, yo se los leo, dice, Jesús dijo, no se angustien. No se angustien, escuchen los que han perdido el gozo, no te angusties, confía en Dios. No es un problema de emociones, pastor, es que me siento triste, no, es un problema de fe. Jesús dice, no te angusties, confía en Dios, confía también en mí. Es un problema de fe, esa angustia que se arraiga en nuestro corazón con una sensación de derrota que desplaza el gozo del Señor y te pone débil. No es un problema emocional, es un problema de fe. Cuando le crees al Señor, esa angustia se va y empieza a venir gozo, aunque el problema no esté resuelto. El gozo viene cuando todavía están los problemas. ¿Cuántos me están de acuerdo conmigo? Es así. Porque es sobrenatural, es del Espíritu en tu corazón. ¿Saben que el gozo es un fruto del Espíritu? Dios no necesita que te vaya bien para darte gozo, no. Por eso le daba el ejemplo del patito ese que estaba volviéndose loco, ¿no? Como estaba yo en aquellos tiempos, volviéndome loco para hacer un montón de cosas. Pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos se lo van a acordar en esta noche? No podemos entregar ese gozo, no lo puedes soltar. No puedes permitir que te lo roben. Otro pasaje en Juan, palabras de Jesús, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Eso es gozo también. El gozo trae paz. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estás peleando contra alguien que está vencido. No solo el diablo, sino este sistema. Y mucho de lo que batallamos en esta tierra, en lo natural, está derrotado por Jesús. Y está derrotado por tu fe. Amén. Déjame hablarte de una segunda realidad que nos hace perder las fuerzas. ¿Cuántos van a cuidar el gozo? ¿Lo van a cuidar? Amén. Amén. Y aquí me meto en un campo mucho más profundo. Vamos a Jueces, capítulo 16. Allí tienen al ícono de la fuerza. Al personaje bíblico que no puedo dejar de mencionar cuando hablamos de fuerza. ¿Quién es? Muy bien. Sansón. Amén. Jueces capítulo 16. Para los que no conocen esta historia, Sansón fue un hombre que desde el vientre de su madre Dios lo eligió y le habló un ángel a esa madre y a ese padre diciéndole, este niño que van a nacer va a ser un consagrado, va a ser un nazareo, no nazareno, nazareo. Era un voto de consagración, jamás le cortaban el cabello, no podía beber ninguna bebida alcohólica. Todo ese niño iba a estar consagrado a Dios porque Dios tenía un plan con él y Dios lo iba a ungir con poder. Cuando pasaron los años y uno lee la historia de Sansón, la unción que vino sobre Sansón, ¿saben cuál era?
era un hombre que recibía superfuerzas. Amén. Era un hombre que cuando Dios lo ungía, tenía unas fuerzas sobrenaturales y podía derrotar a miles de los enemigos de Israel. La historia es larga, pero quiero detenerme en esta parte, que es la parte final. Sansón tenía un problema, una debilidad con las mujeres. Dios lo había elegido, pero había algo en él que todavía le traía muchos conflictos. Pero dice ahí en el versículo 16 que había una mujer llamada Dalila, que era su pareja, era la persona que estaba con él, pero no era del pueblo de Dios, era una mujer que había sido puesta por los enemigos para sacarle información a Sansón, de alguna manera robarle el secreto. Si ustedes leen el pasaje en el capítulo 16, se ve que Dalila todo el tiempo le dice: ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo puede ser que a pesar de tantas batallas siempre tienes nuevas fuerzas? Traigo esas palabras, las traigo a esta realidad. Y dice allí el versículo 16 del capítulo 16: como todos los días lo importunaba con sus palabras y ya lo tenía cansado, le abrió todo su corazón y le dijo: la navaja no ha pasado nunca por mi cabeza, porque soy un consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaran el pelo, mi fuerza se retiraría, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. El hombre de la fuerza sobrenatural. En el momento que le cortaran el pelo, rompería la señal de su pacto, que toda la vida había sido un consagrado a Dios. Diga conmigo: consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Le dio el secreto de su fuerza a esta mujer. Después de muchos intentos, abrió su corazón a Dalila. Error. Y dice aquí la palabra, en el 18, Dalila comprendió que le había abierto todo su corazón y mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vengan, que esta vez me ha abierto todo su corazón. Y vinieron los jefes de los filisteos con el dinero para la mujer, porque había sido un contrato, un pacto que habían hecho con ella de pagarles si ella les daba esa información. Y escuchen esto, versículo 19, adormeció a Sansón sobre sus rodillas. Otra versión dice: y Sansón se quedó dormido en las rodillas de Dalila. Y dice que mientras Sansón se durmió ahí, esta mujer llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de la cabellera que tenía Sansón. Inmediatamente Sansón comenzó a debilitarse y perdió su fuerza. Completamente. Si saltan al 21, dice: los filisteos se apoderaron de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y lo encerraron en la cárcel, donde daba vueltas a la rueda de molino. Lo tenían esclavizado, humillado, haciéndolo trabajar en una rueda de molino y sin ojos. Le habían arrancado los ojos. Yo quiero que entiendas una realidad tremenda de esta palabra. Uso la figura de Sansón para que entendamos nosotros que tenemos la misma unción del Espíritu Santo para levantarnos, para renovar nuestras fuerzas. Pero aquí hay algo que tocó mi vida. Cuando lo leía decía: Señor, ¿cómo puede ser que este varón, siendo un consagrado a Dios? Yo había puesto el título de este punto: perdemos nuestras fuerzas cuando perdemos nuestra consagración. Y saben, lo corregí. Porque aquí Sansón no perdió su consagración. Sansón regaló su consagración, no la perdió. Fue muy distinto. En el momento que él le da el secreto a esta mujer, y la mujer, fíjense que aquí es como tipo del enemigo obrando en nuestra vida, así obra Satanás, rápidamente, no esperó un segundo. Cuando Sansón se duerme, ¡sac!, le cortaron el pelo, el cabello. Y era la señal de su consagración. En un segundo, ese hombre ungido, consagrado, dejó de ser un consagrado. Y en el mismo momento que deja de ser un consagrado y rompe ese voto, ese pacto con Dios, es el momento donde comienza a debilitarse y perdió su fuerza. ¿Saben, mis hermanos? Quiero ser bien práctico. ¿Saben por qué muchas veces los cristianos pierden su fuerza? No todos, pero muchas veces sucede así. Porque jugamos con nuestra consagración. Una de las características de aquel que está jugando con su consagración al Señor es que siempre se siente desganado. Hay reunión, sí, pero no sé si voy a ir. Vamos a juntarnos a orar, no tengo ganas.
¿Por qué no venís y escuchamos esta palabra? No me interesa. Ese desgano habla de una debilidad que entró, o un debilitarse, de una falta de fuerza, porque se acabó la consagración. Por el contrario, cuando esa consagración está vigente, hoy la pastora me decía, cuando hables de consagración, explica lo que es consagración, porque algunos no me entienden. Pero es muy simple. Algo que es consagrado a Dios es algo o alguien que es de Él. Eso es estar consagrado. Si vos sos un consagrado a Dios, quiero que sepas, no es otra cosa que ser de Él. Pero hay momentos en la vida donde quizás nos equivocamos y parece que somos nosotros los dueños de nuestra propia vida. Y es ahí donde volvemos a agarrar cosas que habíamos dejado por seguir a Cristo. Y algo que venía a mi mente es como que decimos, y es un poco lo que le pasó a Sansón, quizás no está tan mal que haga esto que dejé de hacer. Tal vez al principio estaba emocionado y dejé esto, pero ¿qué tiene de malo hacerlo? Y empezamos como a dar pasos hacia atrás. Eso es volver de la consagración. ¿Sabes lo que sucede? Empiezas a perder las fuerzas. Empiezas a ser un cristiano débil, que no tiene poder para conquistar, que está siempre luchando en debilidad. Hoy es como que en el medio de este mensaje de renovar las fuerzas, hay como un llamado del Señor a renovar nuestra consagración, a entender que estar consagrado no es solamente un voto al Señor, sino que es un estilo de vida que te hará fuerte, te hará estable, te hará permanecer y te hará conquistar. Esos altibajos que les hablé no son otra cosa que un reflejo del altibajo de nuestra consagración también. Hoy estoy a pleno, mañana no tanto. Si este es tu caso, esta noche eso tiene que ser entregado al Señor. Porque no puedes tener una constancia en fuerzas nuevas del Señor. Hay una debilidad constante que viene a visitarnos. Esa es la realidad que vivió Sansón. Y es tremendo, hay algo que me impacta, cómo fue sucediendo. Fíjense que lo primero que le pasa a Sansón no solo fue abrir su corazón con la persona equivocada, sino que luego se durmió. Lo primero que sucede es que nos dormimos. El dormirse en la Biblia es un estado como que no reaccionamos. Perdemos la capacidad de arrepentirnos, se parece todo darnos lo mismo. Y hoy vengo con esta palabra, no te duermas en las rodillas de Dalila. Es lo que le pasó a Sansón, él se durmió. Yo imagino que quizás le estaba acariciando su cabello. Este cabello te lo voy a cortar, diría Dalila, y no decía nada, ¿no? Pero por dentro. Y Sansón se relajó, dijo, qué lindo momento, qué agradable. Cuando despertó ya no era el mismo, era un hombre cualquiera. Ya no era un ungido, ya no era un consagrado, era un hombre cualquiera. Y no solo eso, el enemigo vino contra él y lo derrotó, le arrancó los ojos. Quiero de alguna manera que hoy entiendas el valor de tu consagración. Y tal vez, quizás alguien me diga, pastor, pero yo no sé si estoy consagrado al Señor. Porque antes, muchos años se hablaba de esto en los púlpitos. Conságrate al Señor. Quiero decirte que si eres un cristiano, un hijo de Dios, decidiste consagrarte a Dios. El día que recibiste a Cristo en tu vida, el día que dijiste, Jesús, quiero que tú me salves, que perdones mis pecados, perdóname, Señor. Ese día moriste con Cristo y un día vas a resucitar con Él. ¿Cuánto me dan un amén a eso? Eso es ser un consagrado, eres de Él. Él te compró con su sangre. Él te compró con su sangre, eres de Él. La realidad es que el enemigo busca que salgas de esa consagración. No seas tan fanático. ¿Qué tiene de malo si faltas algunos domingos? No tiene nada de malo. Dedícate un poco más a vos mismo. Y ahí viene la voz del enemigo. Lo que busca es que te bajes de esa consagración. Yo recuerdo, hijo, si vos me permitís, cuando vos estabas en la secundaria, siempre él me contaba que lo invitaban los compañeros y parece que tenían un objetivo, decir, Ian tiene que venir con nosotros a alguna fiesta. Y cuando estaba por ahí comiendo algo, decía, bueno, ¿por qué no tomás alcohol? Y le traían de todos los alcoholes para que pruebe. ¿Y pero por qué no querés? Y él sabe por qué. Sabe por qué es un consagrado al Señor como muchos de ustedes, amén. Pero parece que el enemigo disfruta eso. Ver de hacer caer a un consagrado. A ver si este que tan santo se dice ser, a ver si podemos hacerlo tropezar y quitarle esa consagración. Tu consagración es lo que te mantiene fuerte en el Señor. Cuando estás consagrado a Él, y no digo que no tengas dificultades y debilidades, luchas, todas las tenemos. Pero renovar esa consagración cada día. Señor, soy tuyo, quiero seguirte, no quiero ir al mundo, quiero serte fiel. Y puedo asegurarte que tienes asegurado un renuevo de fuerzas. Esas fuerzas son para ti. Los jóvenes que por ahí batallan en el colegio, en la universidad, a veces hay mucha dificultad, hay mucha batalla en este aspecto. ¿Por qué no en el trabajo también? Y quizás por ahí nos sentimos presionados. Yo quiero decirte, no negocies tu consagración. Eres de Jesús y Él saldrá en defensa tuya.
Defiende tus valores, tus principios, no importa si haya que a veces llegar a una confrontación, siempre aconsejo con prudencia, no ir al choque, pero sí defende tus valores, defende tus principios, no negocies tu consagración y no te vas a cansar, no te vas a cansar. Él va a renovar tus fuerzas, Él renovará tus fuerzas. Quiero cerrar ahora sí con lo que les decía, para renovar esa fuerza. Salmo 92:10 y terminamos. Dice en la Reina Valera: tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Yo les decía desde el comienzo, esta fuerza que estoy predicando hoy, no son fuerzas humanas. Son fuerzas que vienen cuando viene esa unción sobre tu vida. Cuando la Biblia habla aquí, David está diciendo, cuando Dios me unge con aceite fresco, mis fuerzas aumentan como las de un búfalo. ¿Qué hay más fuerte que un búfalo? Que un toro salvaje. Uno ve y dice, qué tremenda fuerza ese animal. David dice, cuando ese aceite fresco toca mi vida, y es, a los que no saben quizás, ese aceite fresco es símbolo del Espíritu Santo. Es la unción, es el ungimiento del Espíritu Santo que viene a nuestro corazón para fortalecernos. Y Él quiere fortalecerte esta noche con aceite fresco. Pero ¿saben? Ese renuevo de unción que trae nuevas fuerzas está íntimamente relacionado con un renuevo de tu consagración. ¿Saben? Cuando se consagraba un hombre para ser rey, se lo ungía con aceite. Cuando se consagraba a un sacerdote para servir, se le ungía con aceite. Pero lo que les quiero decir, que este aceite fresco que habla David está íntimamente relacionado. Es para los consagrados. Es para el que se consagra. Dice, Señor, yo quiero seguirte. Aumenta mis fuerzas esta noche. Quiero serte fiel, quiero obedecerte, quiero ver tu gloria, quiero ver lo que tú me prometiste. Si tú tomas esa actitud, puedo asegurarte que Dios va a colocar hoy sobre tu vida un aceite fresco. Aceite fresco trae fuerzas nuevas. Tal vez estás diciendo, pastor, yo necesito unas buenas vacaciones. Yo te puedo asegurar que las vacaciones son hermosas, todo lo que quieras, pero no renuevan tus fuerzas como la unción del Espíritu Santo. Créeme que es así. Lo que va a renovar la unción del Espíritu Santo no se compara con ningún descanso humano. Y hoy necesitas recibir ese aceite fresco que es para los consagrados. Vienen fuerzas nuevas, se renueva. Pero es importante, cerrando este mensaje, que hoy entiendas bien lo de Sansón. Sabes, el Espíritu Santo muchas veces viene sobre nuestras vidas. Ahora vamos a orar, trajimos aceite, que es solamente un símbolo, para ungirles levemente, pero ungir y pedir al Espíritu Santo que traiga justamente, sea un aceite fresco sobre nuestras vidas. Les decía, no solo traerá fuerzas nuevas, renueva el gozo. Si perdiste el gozo, lo perdiste. Y te ves atribulado, ya no hay paz. Este aceite va a renovar el gozo. Amén. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que renueva tu corazón. Pero necesito que tomes una decisión hoy. Dejar tu amargura, dejar tu fracaso, tus frustraciones. Tal vez digas, pastor, yo intenté muchas veces. Tienes que rendirlo al Señor. Rendirlo al Señor. Eso traerá una unción fresca. Yo, si les tengo que ser sincero, ¿saben a quién veo que el Señor les unge fuertemente? Cuando veo a alguien derrotado, alguien que está en el piso desesperado, les puedo asegurar, es el que más rápido se lleva ese ungimiento. Al Señor le gusta ungir a los quebrantados. No sé por qué, no me pregunten. Tal vez porque Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero las veces que nos hemos acercado al Señor, díganme si no es cierto, con un corazón quebrantado, humilde, diciendo, Señor, dame ese aceite fresco. Hemos visto la gloria del Señor, hemos visto cómo Él trajo nuevas fuerzas. No necesitas pensar demasiado en esta noche. Ponete en pie, por favor. Es importante, sí, que puedas tomar decisiones claras. Entender que eres un consagrado del Señor. El enemigo ha querido robarte esa consagración muchas veces, enredándote con cosas de este mundo. Y yo tengo un concepto con respecto a esto y cierro. No es el problema lo que te está rodeando, lo que te quita la consagración. Escúchame. No es el problema lo que está al lado o los que te rodean. El problema está acá adentro. Yo te puedo sacar todo lo que tenés hoy y te pongo en otro lado y mañana estarás tomando otra cosa si todavía la consagración no está acá adentro. La idolatría en el ser humano está acá adentro, no afuera.
Puedo quitar todos los ídolos, mañana inventarás uno nuevo. Pero cuando tu corazón está consagrado, y es aquí donde tocó el fuego, puedo asegurarte que renovarás tu fuerza día tras día, día tras día. Él no te va a soltar. Él va a renovar tu fuerza. Habrá gozo constante por más dificultad que haya. Experimentarás lo que dice la palabra, que cuando estemos en diversas pruebas, el gozo es más profundo. El gozo es más profundo. Espíritu Santo, te doy gloria en esta noche por esta palabra, que tú la enviaste a tiempo. A tiempo, Señor. Oro por mis hermanos, los que hoy sienten que esta palabra es para ellos. Yo les animo, den un paso aquí adelante rápidamente, porque vamos a ungirles con aceite.